Dímelo. Buce falló mi corazón. ¿Qué carajo? Bienvenidos, queridos aprendices, a otro capítulo de Cócteles Populares. El día de hoy tenemos una receta increíble, la receta que paga los sueldos de todos los bartenders. Hoy traemos nada más y nada menos que la caipiriña. Vamos a arrancar por la caipiriña clásica brasilera y vayan cantando. ¡Qué cara! Originalmente se preparaba de la siguiente manera. Se maceraba todo directo en el vaso con el azúcar, pero yo no recomiendo esto porque han habido muchísimos accidentes. Entonces yo les recomiendo siempre macerar directamente en el vaso. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Son 3 simples ingredientes. Necesitamos azúcar, necesitamos limas y cachaza. Sencillamente como esto. Entonces, ¿cuántos sextos de lima? Aquí comienza la polémica. A mí me gusta una lima promedio agregar entre 4 y 6 trozos. Va a depender del tamaño de la lima. Esta que es una lima más o menos chica, voy a agregar 6 trozos. ¿Sí? Entonces, agregamos 6 trozos de lima. Luego vamos a añadir unas 4 cucharadas de azúcar. 2, 3 y 4. Hay personas que le echan hasta 10, pero bueno, hay gente que tiene problemas con el azúcar. Vamos entonces a pisar la lima con el azúcar. Para eso necesitamos un mortero. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con este pisón lo que vamos a hacer es pisar. Lo que estamos tratando de hacer básicamente es pisar la lima, exprimirla, pero al mismo tiempo estamos extrayendo los aceites esenciales de la lima. Es decir, para que extraiga el amargo y los aceites. Eso es lo que hace que este cóctel sea tan rico y tan especial. Porque si no, simplemente exprimiríamos el limón. Bueno, lo vamos a pisar o majar. Más o menos ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a añadir aproximadamente 60 mililitros de cachaza. Claramente, chicos, en Brasil o diferentes países pueden agregarle hasta más, ¿no? Pero nosotros vamos a ir tranqui, con calma. Vamos a añadir entonces 60 mililitros de cachaza y finalmente lo que vamos a hacer es, de último, es añadir el hielo. El hielo, a mí me gusta agregar primero 3 piedritas de rolo, ¿sí? Y batirlo. Va sudando y servimos. Finalmente, fíjense que queda como un espacio vacío. La idea de la caipi, para que llame la atención, es que se vea frondosa, se vea llena, ¿no? Entonces, ¿ahí qué hacemos? Ahí lo que vamos a hacer es vamos a añadir hielito picado. Fíjense ahí, ¿ven? Se ve más llenito. Y por último, lo que vamos a hacer es vamos a añadir una lima arriba que no esté pisada de decoración. Y finalmente tenemos una caipi clásica brasilera con azúcar. ¡Salud! Ahora, en este punto te quiero explicar la gran diferencia entre hacer una caipiriña con azúcar o hacer una caipiriña con almíbar. Entonces, para eso te lo voy a mostrar prácticamente, ¿sí? Te voy a hacer ahora una caipiriña, pero esta caipiriña lo que va a tener de diferente es que la vamos a hacer con almíbar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igual, mismo paso. Vamos a añadir las limas. Como les dije, esto es relativo porque las limas tienen diferentes tamaños. Esta lima está más grande, entonces por esa razón solamente voy a agregar 4 trozos. Entonces, ¿cuánto vamos a añadir de almíbar? En este caso vamos a añadir 1 onza simplemente de almíbar y como estamos dulceros, un poquito más. Bueno, esto ya saben que lo vamos a pisar, ¿sí? Hasta que esté bien machacado y se extraigan los aceites esenciales de la lima verde. Lo pisamos. Entonces ya tenemos la base. A ver si me siguen y luego vendría la cachaza. ¿Cuánto vamos a añadir? 60 ml. Tuki. Y por último, el hielo. ¿Sí? ¿Qué viene acá? Destapamos y al momento de servir es importantísimo que sepan que se utiliza el mismo hielo.
Van a ver que en algunos cócteles se filtra con el colador, pero acá la caipi siempre tiene que venir, la caipiriña, con su mismo hielo. Fíjense que pasa exactamente el mismo caso, es decir, nos queda un espacio vacío que hay que rellenar. ¿Con qué lo rellenamos? A ver, hielo picado, muy bien. Si no dijiste hielo picado, va a tener que hacer el curso. Rellenamos con bastante hielito picado y, de último, su decoración. Fíjense la imagen espectacular y exquisita que tiene esta caipi. Caipi con almíbar, caipiriña con almíbar. Entonces, finalmente, ya que me estoy quedando sin aire. Finalmente lo que quiero explicarte de los dos casos es que cuando nosotros hacemos una caipiriña con azúcar, que si bien es la brasilera, primero que no vamos a tener un sabor tan completo, es decir, tan balanceado, porque nos va a quedar mucho más cítrico, ligeramente amargo y con esas notas agrícolas que tiene la cachaza, que la cachaza es un ron agrícola, es decir, que se hace de los jugos de la caña de azúcar. Entonces, vas a notar que queda el azúcar sedimentado abajo. Entonces, mi recomendación, mi sugerencia para ti es hacerla con almíbar. Primero porque ya tienes más agua, lo cual potencia lo que es el consumo responsable, y aparte de ello vas a endulzar muchísimo mejor tu bebida. Además que es más fácil llenarlo para después completar con hielo. Así que bueno, esta es la base de la caipiriña clásica y los dos mundos con la moderna.